La danza piensa, pregunta, investiga, se equivoca y vuelve a empezar. Esto es Va de Nuevo, un espacio para escuchar los procesos, las ideas y los cuerpos que crean arte en movimiento. Va de Nuevo, conversaciones, cruces y miradas sobre la danza y sus mundos posibles. A continuación, por Radio Universidad. Buenas, estamos acá en Radio UNS, la radio de la Universidad Nacional del Sur, con esta propuesta de programa nuevo para el dial, para la programación, y nuevo también para nosotros. Y hablo en plural porque no estoy sola, aprovecho, me presento, soy Victoria Morales, quien les habla. Estoy acompañada por Berenice Aguayo. Hola, Bere. Hola, ¿qué tal? Y por Diego Enrique. Buenas tardes. Y bueno, ¿cuál es? Epa, ¿qué pasó? Para la audiencia, ¿no? Se debe estar preguntando. ¿De qué va? ¿Qué es esto? ¿De qué va? Va de nuevo. Bueno, le contamos que Va de Nuevo es un programa. ¿De qué? De danza. Un programa de danza. Así es. Vamos a ver qué es esto de hacer un programa de radio sobre danza. Sobre la danza en Bahía, sobre la danza hoy en Argentina. ¿Qué estamos queriendo decir cuando hablamos de danza hoy? Qué desafío hablar de la danza en un programa de radio, hacer un programa de radio en la danza. Y bueno, somos medio así. La gente de danza es inquieta, es curiosa. Siempre quiere estar haciendo cosas, siempre tiene proyectos, ensayos, algún tallercito, ir a ver una obra si no es que está en ella. Y bueno, ahora este trío se metió en esta. Un poco por curiosidad y un poco, esto lo digo yo, por ñoñez. Porque este trío es un poco ñoño. Y entonces, bueno, a ver, ¿por qué nos metimos en esta? Bueno, nos metimos en esta porque buscamos visibilizar, analizar y poner en diálogo la producción dancística bahiense y de la región, desde una perspectiva situada, reconociendo las particularidades, las redes de trabajo, los espacios de formación y las condiciones materiales. Queremos generar un espacio de reflexión crítica, desde un diálogo interdisciplinario que interpele la construcción de corporeidad en danza, formando una mirada transversal desjerarquizada. Investigar y difundir los diferentes procesos compositivos, creativos y poéticos, poniendo énfasis en el proceso. Indagar en los laboratorios, los métodos de investigación, las inquietudes que guían una obra, los fracasos, los hallazgos en el camino creativo. Construir, además, un archivo sonoro que documente las ideas, metodologías y debates que atraviesa la danza. Partimos de nuestras propias inquietudes que nos surgen en el hacer danza, en la investigación del movimiento y poder ampliarlas en un debate colectivo. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo traducimos un poco esto para quienes están escuchando hoy? Diría un poco esto que dice Bere, ¿no? Desde nuestras propias inquietudes y aprovechando también la posibilidad que nos da la universidad de estar acá hoy y que nos puedan escuchar, es generar un acercamiento entre estas cosas que a nosotros nos inquietan, entre esta ñoñez que decía Vicky, y también lo que está pasando para que se conozca también, porque hay una particularidad que tiene Bahía muchas veces, es que pasan un montón de cosas, pero por ahí no se conocen, están, no digamos ocultas, pero como que cada uno está en su esfera, en su círculo, y nuestra idea también es poder acercar un poco eso, difundir la actividad cultural y artística de Bahía específicamente o especialmente. Seguramente vamos a hablar no solo de danza, vamos a hablar de escena en general también, pero empezar a poder difundir desde este espacio
también lo que sucede, la actividad de los artistas de Bahía, lo que se piensa, lo que se hace hoy en la escena local. Y para poder hacer esta difusión, tenemos un canal de comunicación por ahora. Así también nosotros nos enteramos de qué es lo que está pasando, si querés difundir un taller, una pieza, una obra, una varieté, un ciclo, ¿a dónde se pueden comunicar? Bien, por ahora, ya vamos a ampliar, por ahora tenemos un mail que es radiovadenuevo@gmail.com, donde se pueden comunicar, enviarnos información, preguntas también sobre qué es este programa. Luego iremos ampliando nuestras redes, seguramente, porque nuestra idea es justamente esa, poder estar en comunicación con el contexto artístico de Bahía, con los oyentes, y bueno, esperamos entonces sus mensajes en radiovadenuevo@gmail.com. Y en este primerísimo programa, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que va a escuchar la audiencia? Bueno, lo que vamos a tener van a ser 2 entrevistas, una a Fabián Gandini y otra a Keila Braidot. Bien, a Fabián Gandini lo entrevistó Diego, va a hacer una entrevista enlatada en un audio. Y a Keila vamos a tener el honor ya en este primerísimo programa de tener una entrevistada en el piso. Sí, rápidamente podemos decir que Fabián es un artista rosarino radicado en Capital Federal, que ya viene hace más de 10 años acercándose a la ciudad con diferentes propuestas, y el fin de semana pasado estuvo en el Espejo, el Centro Cultural, ahí en calle Azopardo al 500 en Tiro Federal, dictando un taller. Conversamos un rato con él y, como decía Bere, después vamos a tener la presencia en el piso de Keila Braidot, que es bailarina del Ballet del Sur y además flamante ganadora de un no es concurso, es una presentación, como un proyecto. Sí, es una línea de financiamiento que tiene el Teatro Nacional Cervantes con el Cervantes Federal, que produce obras en otras latitudes del país que no son solamente Capital Federal. Y bueno, ya nos va a contar un poco ella de qué viene este proyecto, que además tuvo una instancia de hace muy poco de audición para intérpretes de esta obra. Bueno, y nos vamos a la tanda, cerramos este primer bloque, ¿escuchando qué? Escuchando temas musicales de Ramiro Musotto. Sí, en esta oportunidad va a ser Guaira Mi, de Ramiro Musotto, que bueno, es un temita que nos va a estar acompañando en la artística de este programa, así que les dejamos con Ramiro. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Cuida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Chimeca, chinanteco, indígenas, yucateco, mariquíos, jacateco, apoloca, purépecha, solteco, tepehuá, quiligua, maya, mazahua, mixteco, otomí, indígenas, Chacabuco, Zapoteco, Zoque. Estás escuchando Va de Nuevo. Conversaciones, cruces y miradas sobre la danza y sus mundos posibles. Por Radio Universidad. Volvemos en este segundo bloque y por si recién te prendiste, te enganchaste con el programa. Esto es, bueno, como ya adelantaron, Va de Nuevo. Este es un programa de danza que hacemos, ¿quiénes? Diego Enrique Y Berenice Aguayo. y Victoria Morales. Y Victoria Morales, quien les habla. Bueno, queríamos hacer una mención de por qué elegimos tanto a Ramiro Musotto. Lo que acabamos de escuchar es un tema de Ramiro Musotto, que fue músico bahiense, percusionista, que continuó su carrera luego de formarse en la ciudad, en Brasil, y ha llegado a oídos de grandes artistas de ese país. Por suerte siempre volvió a la ciudad, siempre volvió a su lugar de origen, trabajando también con batucadas de la ciudad. Y nos parecía también importante en esta misma movida que va de nuevo, hablar de los artistas bahienses. Y en este tema en particular, Ramiro laburaba mucho con tocando el berimbau, que es un instrumento de Brasil, y es música que se usa para capoeira, que se ha usado, tiene un ritmo que lo toma desde ahí. Y ese tipo de podríamos decir, de arte marcial, de danza, que es la capoeira, muy ligada al movimiento. Ya podremos hablar en otro programa de esto, seguramente también con algún músico y o algún bailarina de la ciudad. Bueno, y seguimos con la entrevista que realizó Diego a Fabián Gandini.
Bien, el fin de semana pasado, 14 y 15 de marzo, estuvo en la ciudad Fabián Gandini, como ya dijimos, en el Centro Cultural El Espejo, compartiendo un seminario de entrenamiento consciente a la improvisación. Más que hablar, yo solamente diré algunas referencias sobre Fabián, que es director y docente, y desde el 2002 trabaja en creación e investigación de proyectos escénicos, siempre buscando ampliar los límites de representación, nos lo dijo él mismo. Tiene ya una lista larga de obras realizadas, varias en Capital Federal, también ha tenido algunas obras presentadas y realizadas acá en Bahía Blanca. Es docente de la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Dramáticas y en el Departamento de Artes de Movimiento. Sus obras participaron de diferentes festivales a nivel nacional e internacional y ha recibido varias becas y subsidios para la creación, desde Prodanza, Fundación Antorchas, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, etc. Y como decía, el fin de pasado estuvimos charlando con él en el Centro Cultural El Espejo sobre la propuesta que vino a compartir y además algunas cositas más que ahora van a escuchar. Bueno, queríamos que nos comentes un poco qué es este taller, estas prácticas que viniste a compartir acá al Espejo. En realidad viene de una continuidad de talleres. Es como una investigación que tiene que ver con secuencias de movimiento, no de danza, sino que tienen que ver con las cadenas miofaciales y con ir más al cuerpo, con tratar de encontrar primero un cuerpo que esté dispuesto y abierto, digamos, a lo que se le proponga, digamos. Bueno, este tipo de prácticas tienen que ver también con en qué momento y en qué lugar te encontrás vos hoy en tu carrera, ¿no? Para mí se fue desplazando, digamos, de lo que era un tipo de obra, un tipo de cuerpo. Entonces ya la danza para mí pasó a ser como toda la obra, digamos. Como la coreografía sería coreografiar la obra. Entonces el cuerpo se entrena a ese tipo de cuerpo, que es un cuerpo más material, más no pensado que tiene que bailar una coreo. Como una instancia previa, en realidad, pensar una coreografía, claro, como una disponibilidad. Sí, cuerpo. Un cuerpo disponible, pero como a una lógica compositiva, que puede ser que va a ir a hablar, que va a mover objetos, que va a bailar, que va a hacer un tipo de danza, que puede ser, por decir, Freinlow, como puede ser que haga una composición extraña, digamos, más marciana, qué sé yo. Bien, y eso nos lleva a alguna de las preguntas que teníamos para vos hoy, que es cómo pensabas y veías la interpretación en danza hoy. Lo voy a dividir en dos instancias. Para mí es, hasta hace un tiempo atrás, antes de este movimiento político más radical, más derechista, antes yo sentía que había como si se hubiera perdido la danza, en el sentido de como que llegó a un máximo el arte conceptual, la danza, y de golpe medio como que parece que hubiera vuelto en un momento a entrenar, a hacer danza, cuerpos que bailan, qué sé yo, y ahora siento que hay de nuevo como un híbrido interesante, como si de nuevo el lenguaje volviera a aparecer, como nuevos lenguajes volvieran a aparecer. Como una búsqueda de modos de decir, de construir sí. Discursos sobre lo que está pasando también. Sí, como si ahora hay más ruptura, digamos, quiero decir más ruptura en el sentido que está todo más roto políticamente, socialmente, y eso hace que quizá tengas que pensar más, lo poético vuelve a tener una potencia, ¿viste? Como que ahora cambió mucho, para mí hay un giro actual, que el contexto está muy... Como que no puede ser ajeno al contexto a la hora de hacer. Sí, me parece, o a mí me pasa, no sé si a todos, pero... No porque vayas a hablar del contexto, sino que es como muy crudo. Entonces, creo que eso interpela y a mí por lo menos me interpeló a decir, ok, el territorio de ficción o el territorio escénico vuelve a ser
sin pensarlo, digo, como un arte que la poética y lo sensible vuelve a ser un lugar de resistencia, de cuidado, de ponerse enfrente a esa derecha o ultraderecha, ¿viste? Pero no porque yo me voy en contra, es como lo otro se fue tan radical que hacer un acto sensible y de escucha y de obra. Sí, ya es plantar una posición. ¿No? Pero sola, digamos, porque lo otro se fue tan al carajo que en eso siento que cambió. Que igual siempre se habla, ¿no?, de que el arte no es neutral, ¿no? Claro. Y en este sentido creo que queda más claro desde ese lugar. Sí. Hay algo que también estábamos pensando en conversar con vos, que era un poco eso, como cómo veías a la danza hoy, qué relación le ves a la danza y la política o a lo social, en el sentido justamente de que por ahí por momentos parece que se enfrascara en sí misma, ¿viste? Que se genera algo más hermético. Bueno, y esto igual que nos estás diciendo nos lleva un poco a pensar en eso, en que hoy en día se mueve desde ese lugar. Yo igual haría una distinción ahí, porque es algo que se discute, me parece. Yo me parece que no estoy muy de acuerdo, viste cuando dice no es muy hermética esa obra. Creo que lo que falta es más obras que hablen muchos lenguajes, como si la poética tendría que crecer y el espectador estar más familiarizado con, no dos tipos, poner, como si te dijera, bueno, danza, teatro, por decir, o un nivel de representación lineal, de principio, nudo y desenlace. Como que me parece que en un momento hubo más producción de distintas áreas, de lo que sea, cine, teatro, poesía, lo que sea, y ahí es cuando decís, bueno, a mayor producción y pensamiento, más diversidad. En esa diversidad me parece que nos permite salir de la palabra hermético. Hermético me parece porque quizá hay una obra que no sé, bueno, porque hay una. Y quizá el lenguaje está de nuevo anclándose en algo que se vuelve a repetir. ¿Viste? Como que me parece que ahí yo por lo menos pondría el ojo. De que en realidad no es que alguien se vuelva hermético, sino es que están faltando que florezcan los lenguajes que son personales. Eso también como le da importancia a la figura del espectador. Total. Como qué espectadores buscamos, qué espectadores hay. Y también pensaba un poquito antes en esto que decías de que la realidad se vuelve casi un espacio de ficción. Eso también, ¿no? Como sí. Una ficcionalización, el simulacro, ¿no? Sí. Bueno, en eso también, viste, las redes para mí hay como si el espectador ahora pareciera que ve muchas cosas por reels de Instagram, por cositas cortas. Y entonces ese espectador, si viene a ver una obra que tiene una temporalidad distinta o una manera de narrar corrida, parecería que, entonces, y vos decís, no, es que es tanta la info o lo que se bombardea, que por eso para mí es necesario que haya cada vez más producción. A mayor producción, el espectador es como si te dijera, en Simbaí hay un solo restaurante de pastas. Y decís, bueno, nada, la pasta es así. Y vos decís, no, qué sé yo, la hace así. A mayor producción de... Te va a llevar a salir de las redes, a no estar tan metido ahí, sí. Que a veces es eso, buscar las estrategias para que eso suceda. ¿Viste? En los lugares, como pienso eso, como... Si no estoy pensando siempre en un tipo de obra, en una obra de una manera, que vos decís, bueno, nada, la obra puede ser en el living de la casa de alguien. Bueno, sí. La obra puede ser en un gran teatro, sí. Digo, como buscar todas las maneras posibles de que facilite tu operación poética. Bien, y una cosa más que pensaba que tiene que ver también con esto. Bueno, no es la primera vez que venís a la ciudad, has venido varias veces, y pensaba justamente en cómo se generan estos movimientos donde no necesariamente es desde una mirada, como podríamos decir, colonialista, en el sentido de que uno trae los conocimientos sino que justamente para generar esto que decís también Total. Se requiere movimiento, intercambio. Sí, bueno, fue así, ¿no? Como que arrancó allá lejos con Rossi y fue medio
mi idea era, yo cuando había estado en Brasil bastante, y en Brasil era muy interesante eso, como que en los lugares más chicos se armaban redes y el lugar grande dialogaba con los chicos. Digo, pero era un diálogo. Era un diálogo. Es más, tenían tanto peso igual que ponerle Fortaleza o Belo Horizonte que San Pablo, ¿entendés? Y eso hacía que crezcan de nuevo los lenguajes, la dramaturgia, y acá empezamos así, como decir, bueno, empezar a dialogar, no que viene una persona, tira un material y se va es como empezar a generar ese vínculo de pensamiento, de operaciones, de que hay un ida y vuelta y nada, y lo que creció para mí hace un montón de años, qué sé yo, eso fue llevando a que se arme un grupo, después que tales armen obras, que se armen espacios, digo, como todo eso fue una operación, y de golpe lo que parecía que era solo venir a dar un taller, terminó siendo una actividad cultural, política, poética, pero bueno, lleva años y compromiso de todos. Bien, bueno, Fabián, muchas gracias por tu tiempo y esperamos verte de nuevo por la ciudad. Sí, nos vamos a ver seguro. Gracias a vos. Bien, este fue Fabián Gandini, quien estuvo en el Centro Cultural El Espejo el fin de semana pasado compartiendo un seminario y esta pequeña charla que tuvimos, que fue derivando de las primeras preguntas a temas que esperemos que sean habituales por acá, por ejemplo la relación entre lo político, lo social y la danza. De paso les queríamos comentar que El Espejo es uno de los centros culturales que forman parte de la red ESI, la red de espacios culturales independientes de Bahía, que seguramente vamos a tener presencia de otros espacios, de representantes de cada espacio, de lugares donde se hace danza en Bahía. Y en ese sentido también queríamos comentarle, mientras esperábamos a nuestra entrevistada de hoy, queríamos comentarles un poco sobre nuestra propia historia, quiénes somos nosotros acá, dónde hemos estado bailando. Bueno, ¿quién arranca? ¿Querés arrancar? Arranco yo. Sí, Arranca Bere. Bueno, empiezo yo. Yo, no soy de acá, de Bahía Blanca, soy de Río Colorado, Río Negro, y vine acá a estudiar a Bahía Blanca para formarme como intérprete y profesora de danza contemporánea en la Escuela de Danzas de Alba Lutecia. Es una, ya terminé. ¿En qué año estás? Eso, ya estás. Del profesorado ya estoy en el tercer año. Ya la tecnicatura en danza contemporánea ya me recibí. A su vez, también me recibí el año pasado de la tecnicatura en danzas folclóricas. Así que ahora aún sigo en curso con el profesorado en danza contemporánea. Bien, para quienes nos están escuchando, hay un montón de cosas que empezamos a ver, que tenemos una escuela de danzas en Bahía, que parece que tiene diferentes carreras. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Queda en Brown 128, segundo piso. Eso es la esquina de Brown y O'Higgins. ¿Por qué sabemos tanto de esta escuela? Porque los tres pasamos por ahí. Los tres de algún modo, yo en este caso soy docente, participo en el equipo directivo. Las chicas han sido docentes, alumnas también de la escuela. Y es uno de los faros de danza de la ciudad, desde donde también, a partir de la iniciativa de la creación de la escuela de danza, luego surge, por ejemplo, el Ballet del Sur. Sí, y todos los ballets que son parte de la escuela. Sí, la escuela tiene compañías que presentan producciones tanto de danzas populares, de danza contemporánea, de danza clásica y una compañía de tango. Yo también pasé por la escuela. Sigo en la escuela, porque es difícil de abandonar. También me recibí, fuimos compañeras de cursada con Bere. Sí. Lo tuvimos a Diego de profesor, así que él debe haber y me sale decir influenciado, pero no, como debe haber proyectado
algo de todo esto que nos ha interesado de la ñoñez en la danza. Y bueno, soy profesora de expresión corporal. Estoy terminando el profesorado de Contempo. Y también, bueno, hice la tecnicatura de contemporáneo con Bere. Claro, y es una de las cosas, por esto yo decía lo de faro de la danza, no porque que sea el único lugar ni nada, pero sí lo que ha generado la escuela es una resonancia, una irrigación hacia tanto la ciudad como localidades vecinas. Bere ya nos decía que vino desde otra localidad para estudiar a la escuela, y ha generado eso, gente que baila, gente que es docente, y que desarrolla su actividad, que enseña, que sigue bailando en diferentes espacios tanto de la ciudad, por eso decíamos los centros culturales de la red de espacios independientes, como también en diferentes lugares del país y, tenemos que decirlo también, del mundo, que esperamos también contar con alguna presencia, aunque sea en voz, de algunos compañeros, compañeras que trabajan y siguen bailando también alrededor del mundo. Bueno, vamos a cerrar esta tandita con... Nosotros le pedimos a Fabián Gandini que nos recomiende un tema y lo que nos recomendó fue Caramelo Santo, una versión de un tema de Los Redonditos de Ricota. Esa estrella era mi lujo. Todo pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso hoy, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Seguimos en Va de Nuevo, un programa de danza que hacen Diego Enrique, Berenice Aguayo y Victoria Morales, quien les habla. ¿Y quién vino, Bere? Bueno, ya vino nuestra entrevistada Keila, ella es Keila Brailot. Keila es bailarina y creadora, su trabajo cruza la danza, el teatro y la performance. Integra el Ballet del Sur y es autora y directora de La Epidemia de la Danza,
una obra coproducida por el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Cultural de Bahía Blanca, que se estrenará el 6 de junio en nuestra ciudad. Bueno, bienvenida, Keila. Hola, gracias. No, gracias a vos. Bueno, la verdad es que para nosotros cuando empezamos a pensar los programas, dijimos, lo que irrumpió un poco en la escena bahiense de la danza fue tu participación con la audición, porque es muy fuera de lo común, fuera de lo normal tener audiciones acá en Bahía para gente que no sea además solamente del ballet del ballet del sur, que sea de la danza clásica, sino que se abra a otras propuestas, otros lenguajes. Contanos vos, te damos abierto el micrófono para que nos cuentes de qué va la obra, arranca y después te preguntamos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La obra se llama La epidemia de la danza, es una conferencia performática que mezcla danza, teatro y muchas magias que se van a ver después en las funciones, pero fundamentalmente eso es... tiene un trasfondo histórico porque vamos a narrar las historias de 4 bailarinas que fueron muy célebres en el siglo XX, que fueron Mary Wigman, Anna Pavlova, Isadora Duncan y Dore Hoyer. Yo tengo esta inquietud por hacer obras que puedan mezclar lenguajes en primera instancia, y después hace un año y medio me cruzo en YouTube con unos documentales de la vida de Mary Wigman y después de Dore Hoyer. Ellas fueron como las 2 primeras disparadoras. Ellas fueron grandes. Bueno, Mary Wigman fue la gran representante o creadora de la danza expresionista alemana, de la que después medio que se construye un poco el moderno desde ahí, la danza moderna. Después toman otros caminos, más en Estados Unidos con Martha Graham, es como otra cosa. Empecé a investigar, como me parecían muy excepcionales sus danzas, sus formas de haber vivido la vida, sobre todo en el contexto en el que estaban, como la transformación de lo que venía siendo en el pasado, el ballet como la danza principal, la más representada. Y me puse a mirar más y digo, claro, está Isadora Duncan, la primer mujer que baila en patas, en teatros líricos, músicas clásicas, por lo menos en Occidente, ¿no? Dentro de los términos de los que nosotros más nos construimos como bailarines. Entonces es como un caminito para mí históricamente. Apareció Isadora, Mary, después Anna Pavlova, un poco como... trayendo el ballet, pero también una mujer que se mandó a hacer giras por todo el mundo sin dudar en ningún momento del valor de lo que ella estaba haciendo. Y Dore como la última, que es la más jovencita, digamos, en estas 4 mujeres. También como la última escalafón de esta danza expresionista alemana, de este momento antes de que el moderno se vuelva contemporáneo. Hice como muy largo eso, pero digamos, yo venía de todo ese bagaje y me parecían excepcionales, muy muy interesantes las danzas que ellas habían compuesto, y pensé en una estructura que pueda, una obra que podamos, en la que nosotras, las bailarinas del presente, volver a transitar en el cuerpo estas danzas, pero modernizado, ¿no? Con que esté también hablando a nuestro presente, y también nosotros, nuestro trabajo histórico, lo que estamos haciendo ahora, que estamos construyendo, cuál es nuestra danza del futuro. Entonces, la obra tiene estas partes de danza y también tiene, es como otro plano en el que están las bailarinas de este presente, y en eso también hay, vamos a ir narrando un poco. La idea también es poder acercar al público también a las historias de estas mujeres, más allá de su valor y súper importante que tienen en la danza, sino también como grandes
como soñadoras, ¿viste? Las chabonas lo dieron todo para sostener y confiar en eso que era su convicción y su vocación. Así que de ahí nace un poco esto. Y después, bueno, pensé este formato de la conferencia performática, que es como un formato más moderno, en el que no quería hacer una obra de danza solamente, ¿no? Bien. Me parecía que tenía que ahí mezclar, tenía que ser más actual en lo que estamos viendo hoy en día en la danza, ¿no? En lo que está pasando en el mundo, en las formas de crear que hay ahora en el mundo. Y bueno, y entonces me presenté a esta convocatoria que tiene el Cervantes. Ustedes córtenme cuando esté No, dale, intentando dale. hacer como este resumen. A la convocatoria que tiene el Teatro Cervantes, que es TNC Produce en el País, en el que abre convocatoria todos los años. Uno presenta su obra, bueno, la apuesta, todo como el proyecto completo. Y bueno, la seleccionaron, muy felizmente la seleccionaron. Y esto ya fue el año pasado, en octubre, fines de octubre nos dijeron que habíamos quedado. Y ahí, bueno, empezó un súper trabajo de planificación, preproducción de la obra, también en comunicación con el municipio, con el Instituto Cultural, porque es una coproducción entre el Cervantes y la MUNI, el instituto. Así que nada, ahí empezó toda la preproducción y en febrero hicimos las audiciones, porque bueno, cuando me presenté a la convocatoria ya armé un equipo de lo que tiene que ver con las áreas de escenografía, vestuario, con la gente con la que yo ya trabajaba, pero las intérpretes no estaban seleccionadas. Claro. Así que ahí se abría esta posibilidad que el Cervantes la super apoya, que es la de abrir audiciones para poder encontrar quiénes iban a ser el elenco de esta producción. Bien, eso me lleva a pensar un poco, ¿no? Todo esto que contás. ¿Cómo elegir bailarinas hoy para representar o para trabajar sobre estas danzas del pasado, ¿no? Sobre, también pensando que son cuerpos distintos, épocas distintas, mujeres distintas y a la vez, bueno, como este formato que comentás, este modo de representación de la conferencia performática permite justamente encauzar toda esta cuestión. ¿Y cómo es hacer esta selección? Y mira, para mí fue muy loco la experiencia. Es la primera vez que yo estoy del otro lado en una audición. Yo soy bailarina, hice muchas audiciones en mi vida, de muchos lugares, pero nunca había estado del lado de, claro, bueno, llevarla a cabo, saber cómo comunicar, cómo enseñar lo que necesitábamos ver. Claro, cómo transmitir también una idea, porque Exacto. no pienso, perdón, te Sí, recorté, sí, no está bien. pero tal vez en una audición no se te pasa una coreografía, ciertos pasos a realizar Claro. y ya. Sí. Y acá vos estabas transmitiendo más bien un texto. Sí, la dividimos en partes. La audición duró 3 días. Fue un proceso bastante largo. El primer día enseñamos algunas secuencias coreográficas de las bailarinas, intentando laburar un poco la reconstrucción sobre las danzas que ellas han hecho, porque claramente no son las danzas originales per se. De hecho, de muchas no hay videos completos, o sea, lo que se puede encontrar son reconstrucciones o pedazos muy cortitos en internet de algunos segundos. Primero hicimos eso, después al día siguiente elaboramos con improvisación, con el trabajo más de lo que tiene que ver con lo que sucede en los cuerpos hoy, como en la actualidad, en esta idea de pensar en la danza del futuro o esta danza del presente, para poder interconectar esto que decía Diego, ¿no? Cómo se unen. Y después trabajamos los textos. Y el tercer día hicimos un callback con algunas y volvimos a trabajar un poco sobre todo eso y tomamos la decisión final. Así que nada, yo igual me quedé súper contenta con la audición. Creo que las chicas que participaron también, o por lo menos eso es lo que nos han compartido. Y fue muy enriquecedor para mí, también la primera vez que abría mi imaginario, mi mundo, mi universo de la obra, así tan
abiertamente a un grupo grande, y como ese desafío que decías vos, ¿no? Como bueno, que ellas puedan de alguna manera comprender esto, las historias, brevemente, como les intenté comentar lo que más me interesaba de cada una. Nada, y bueno, fue muy desafiante para las chicas que participaron, porque obvio, tenías que poder como resolver varios aspectos, no solamente el de la danza, ¿no? Como el del texto, el poder hablar, el poder... Porque este es el desafío que tiene cuando mezclas lenguajes, claro, ¿no? Que de pronto necesitamos intérpretes cada vez más disponibles a entrenarse en distintas áreas. Sí, el tema de la formación, ¿no? Sí. De también lo que una va buscando como intérprete, como composición, como... Bueno, para mí era muy... Lo que más me llamaba la atención era como ese pasaje que hiciste de ser intérprete a ser compositora. Uh-huh. Como eso era lo que digo, cómo pasás, aparte porque no era que era una obrita, ¿no? Como es un montón todo lo que nos estuviste contando, de todo el equipo de trabajo que se arma también por detrás, de esto, buscar líneas de financiamiento, de cómo es el laburo independiente también. Uh-huh. Y... Sí, no, eso. Pensar también cómo es el trabajo fuera de una compañía, ¿no? De una gran compañía, qué implica. Creo que tiene hasta que ver con la misma obra, ¿no? Porque pensar a estas mujeres en sus diferentes épocas, teniendo que mover o moviendo a partir de su deseo, que espero que en próximos programas podamos también nosotros ir comentando sobre algunas de estas personalidades que en el ambiente de la danza son reconocidas, pero por ahí, para quienes nos están escuchando, es la primera vez que escuchan, y me parece también que o sea, que la obra, el proyecto en sí está bueno justamente para acercar esas historias a un público más masivo, y este formato o modo de representación de la conferencia performática que permite ese cruce donde sigue apareciendo el texto, digamos, estamos hablando de una obra de danza o sobre danza, pero donde también hay texto, no quedarnos con esa idea de que el que baila no habla, o como esos cruces me parece como muy interesante. Hablaste también de reconstrucción, hablaste de improvisación. Yo lo pienso como cosas que nosotros acabamos, espero, a conversar, y que están siendo parte de esta propuesta. La verdad que me parece re interesante que suceda. Y decías también que es una coproducción con el Instituto Cultural de Bahía Blanca. Claro, porque dentro de este programa que tiene el Cervantes, que es Produce en el País, siempre son coproducciones. Se eligen algunos proyectos cada año en distintas ciudades del país, y siempre es una coproducción con el municipio, o bueno, el municipio o la provincia, que en general el municipio de cada ciudad, o sea, la contraparte, que viene a ser el municipio, el Instituto Cultural, tiene que dar el sí para que todo esto suceda. Porque las funciones son en salas estatales. Entonces es una gran red de gestión, de muchas instituciones en red trabajando. De hecho, esto está muy bueno decirlo, el Teatro Cervantes trabaja con la Red Federal de Teatros de la Nación, y el 18 y 19 de abril la Red Federal va a traer a Bahía Blanca 2 capacitaciones de liderazgo escénico y de gestión y producción cultural. Está toda la información en la página web del Teatro Cervantes, Últimas Noticias, y ahí está el link para inscribirse, dice toda la data. Va a ser en la Escuela de Teatro. También lo pueden encontrar en el Instagram del Instituto Cultural del municipio de Bahía Blanca. Está excelente. El último posteo, liderazgo escénico y nociones básicas de producción y gestión cultural. Hay inscripciones abiertas hasta el 6 de abril, así que no se duerman con eso, que es una propuesta novedosa e interesante. Eso, claro, bueno, entonces es como que muchas instituciones y muchas personas trabajando en conjunto, que es algo muy diferente igual a lo que sucede en el ámbito independiente, porque bueno, ya sabemos que el independiente a veces sos el productor, el gestor, el intérprete, el director, el asistente, a veces
los roles están así como, son muchas cosas. Pero bueno, esta oportunidad y también lo que tiene muy bueno este programa de Produce en el País es que bueno, permite también a todas las personas que somos parte del elenco del proyecto, del equipo, porque hay mucha gente implicada, también empezar a conocer y a trabajar de esta manera que es como más profesional, quisiera decir, como más profesional, y también yo estoy aprendiendo muchísimo en cómo gestionar, ¿no? Claro. Y cuáles son mis roles, cuáles no son mis roles, cuáles son el rol de, por ejemplo, de Yami Arzúa, que es la productora local, que también es parte del equipo, cuál es el rol del asistente de dirección, que es Tiana Amprino, las voy nombrando, cuál es el rol de cada uno, de qué manera, con qué tiempos se trabaja, con cuánta anticipación se proyecta, y eso es, bueno, muy, muy enriquecedor porque, bueno, estoy aprendiendo un montón. Es la primera vez que estoy así en una situación tan grande. Bien, buenísimo, felicitaciones, y no Gracias. sé si querés spoilear un poquito de qué es lo próximo, cuándo presentan, si se puede o no. Sí, se puede, se puede. El estreno es el 6 de junio en el Auditorio Caronti de la Biblioteca Rivadavia. Vamos a tener función 6 y 7 de junio y después va a haber otras funciones en junio y en julio, que las pueden ver, las vamos a poner. Hicimos una página de Instagram que se llama, un perfil que se llama La Epidemia de la Danza. Todo junto, La Epidemia de la Danza. Nos pueden buscar, nos pueden seguir, ya hay contenido ahí subido de cómo fueron las audiciones, de cómo están empezando a hacer el proceso de ensayos. Y bueno, nada, los reesperamos a todos. Bueno, yo me quedé con muchas ganas de preguntarte muchas más cosas, así que capaz que te volvemos a molestar. Como hizo Fabián Gandini, Keila nos mandó un tema musical y nos compartió La Yegros. Esto es mentira, porque Fabián Gandini no nos mandó, yo se lo pedí, le dije, bueno, de facto le puse Caramelo Santo y a Sheila La Yegros de Haciendo Pedacitos de Madera. Bueno, este fue el primer programa de Va de Nuevo con Aguayo Berenice, Diego Enrique Aguayo Berenice, pero tirate el DNI también. Bueno. y Victoria Morales. Con nuestra primera invitada, Keila Braidot, y por Radio Universidad. Y bueno, nos vamos. Nos vamos, no se olviden, si nos quieren contactar, a radiovadenuevo@gmail, y nos estaremos viendo la próxima semana. Chau. Escuchando. Las penas de adentro se van para afuera y llora, trocitos de madera. La niña misionera no para de llorar. Llora la pena de su tierra, moviendo su cadera, no para de bailar. Una niña de 9 años llora trocitos de madera.
Esto fue Va de Nuevo, un espacio para pensar la danza, escuchar sus procesos y abrir nuevas preguntas, porque en la danza, cada movimiento también es un comienzo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 14 por Radio Universidad.